Vamos a empezar con la ponencia que va a hacer el compañero José Antonio Carrero, miembro también de la Comisión de Extranjería y Derechos Humanos, y concretamente el supuesto que va a abordar, o los supuestos, aunque ya él nos explicará con profundidad realmente hasta qué punto podemos hablar de uno o varios supuestos, es el siguiente. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originalmente hubieran sido españoles. Y en segundo lugar, los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencias o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nación española. Tiene la palabra José Antonio. Servidor de ustedes. Gracias, Jaime. Vamos a ver. Ley de Memoria Democrática 20/22, publicada en el BOE 252 del 20 de octubre. Me toca a mí hablar justamente de lo que en la calle se ha conocido como la Ley de Nietos, que está contenida en la disposición adicional octava, punto primero. ¿Okay? Entonces, como bien acaba de leer Jaime, pero los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originalmente sido españoles, y que como consecuencia de haber sufrido el exilio por razones políticas, ideológicas, etcétera, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, sí, podrán optar a la nacionalidad española a los efectos del artículo 20 del Código Civil. Artículo enrevesado, artículo raro y que contiene ese resaltado que ustedes ven allí. Ya les vamos a comentar el resaltado, qué significa ese y qué. Solo les quiero dejar ahorita si es una conjunción conjuntiva o disyuntiva. Y ustedes van a ver por qué. El marco regulatorio de la disposición adicional octava, obligado, es decir, que el 20 de octubre, la ley iba a entrar en vigor el 26 de octubre, si mal no recuerdo. El lunes 20, filtran un fake a las redes. No sabemos si es un fake, si la resolución, si las instrucciones del Ministerio de Justicia eran buenas, eran malas. Yo mismo las agarré con ese código seguro de verificación que ustedes tienen en la pantalla y descargué esas supuestas instrucciones. Se formó un revuelo total en el mundo de los extranjeristas, total, por esas supuestas instrucciones. Entonces, nadie terminaba de saber si eran verdad o si eran mentira. Muchas veces le decían a uno, bueno, miren, vamos a esperar que finalmente se publiquen. ¿Okay? Y la conclusión es que la instrucción es publicada en el Boletín Oficial del 257 del día 26 de octubre. Donde nos habla entonces, ya para entrar al trapo, ¿okay? Nos habla que esta nacionalidad a que refiere el principio de la disposición adicional octava es, en primer lugar, una nacionalidad que se puede solicitar sin límite de edad alguno. Ni menor de edad, ni el periodo ese que nosotros conocemos entre los 18 y los 21, ni la mayoría de edad. Y, por otra parte, es lo que se le va a otorgar, según esa misma instrucción,
a quienes la soliciten y se les apruebe una nacionalidad originaria por opción ex post facto, es decir, de que va a tener efectos después de la publicación de la resolución de su concesión. ¿Okay? A partir de ese momento, ustedes saben que comienza un track de papeles, una cantidad de papeles que hay que presentar, una cuestión horrible, pues entonces hay que inscribir matrimonio, los muchachos, todo, pero bueno, no es ese el tema. El tema que lo que nos tiene que quedar claro en este momento es que la nacionalidad se adquiere de forma originaria y después de la publicación de la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo nacionalidad originaria, pues mis hijos mayores de edad, el tema de extranjería duro, podrán solicitar un arraigo familiar posteriormente cuando quieran venirse a España. Autorización de residencia por circunstancias excepcionales, arraigo familiar, donde les darían a los mayores de edad un año de residencia y trabajo. Modificable posteriormente al cabo de ese año, modificable a régimen general o prorrogable eternamente, según una de las últimas posturas de las últimas sentencias, porque yo siempre voy a ser hijo español de todas maneras. ¿Okay? Entonces podrá prorrogarse conforme al mismo reglamento de la ley de extranjeros. Ahí vamos quedando con esta cuestión. ¿Qué pasa con el y qué? Lo que yo les decía, si es conjuntivo o es disyuntivo. Dice la instrucción clarísimo que esta disposición adicional octava quiere recoger también el supuesto de lo que era la disposición adicional séptima de la anterior ley, de la ley 52-2007, que era la ley de memoria histórica. ¿Okay? Muchísimo español ahora se hicieron de su nacionalidad en aquel momento. Yo mismo les cuento, mis hijos, por ejemplo, adquirieron su nacionalidad en el 2009 a través de la ley de memoria histórica, ¿okay? Porque su abuelo en paz descanse era gallego. ¿Qué es lo que pasa? Que si me aplicaran eso que dice la instrucción, cualquier nieto podría solicitar su nacionalidad española. Abuelo español y punto pelota. ¿Okay? Ojo, una cuestión muy importante. He visto muchos medios, inclusive en el ABC, que habla de bisnietos. Error. ¿Okay? La alcanza solamente 2 grados de consanguinidad, no más. Algunas legislaciones de nacionalidad de otros estados de la Unión Europea sí alcanzan al bisabuelo. Por ejemplo, los reglamentos de nacionalidad portugués sí que llega a bisabuelo, igual que la legislación italiana. ¿Okay? Entonces, solamente nietos. ¿Vale? Vamos entonces atrás de nuevo. Cuando nosotros leímos con detenimiento esto, los nacidos fuera de España madre y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, yo entiendo que ese y que es conjuntivo. Yo no lo entiendo como disyuntivo. No es que me habla primero de un supuesto y después del otro supuesto. El efecto real de este rollo. El efecto real de este rollo es que la confusión es tan grande en todos lados donde supuestamente deberían poder consignarse los documentos necesarios, pues no están aceptando. En muchísimos sitios que tenemos nosotros, reportes de la diáspora venezolana, que bien ustedes saben que está regada por todo el mundo, perdón, en muchos consulados no están aceptando los papeles de nieto puro y duro. Y decir además que esto se solicitaría a través del anexo primero de estas instrucciones, y en el anexo primero habla de los nietos de abuelos exiliados. ¿Okay? Todos sabemos perfectamente lo que es el exilio, lo que significó la diáspora española de la guerra civil, de la Segunda República, guerra civil, la posguerra, toda la hambruna terrible. Los canarios saben perfectamente lo que aquí se llamó en los tiempos de la miseria. Nunca se me olvida el cuento de Chío, que le dicen el pueblo de las mujeres solo, porque todos los hombres se fueron
a Cuba y a Venezuela. ¿Okay? Pero bueno, son las cosas. Esos abuelos se fueron, obviamente, por la pésima situación económica, por lo duro que era la vida aquí en España, igual que miles de canarios, miles de gallegos, que son las dos comunidades autónomas básicas que emigraron a América. Por supuesto que hay de todo, ¿okay? Pero las más numerosas fueron los gallegos y los canarios. Mucha gente nos llama y nos dice, a nosotros nos dicen doctor en Venezuela, mire doctor, yo puedo pedir la nacionalidad de Ley de Nieto. Yo invariablemente lo que estoy diciendo a todo el mundo es, vaya al consulado y pregunte en el consulado. ¿Okay? Es la respuesta más honesta que creo que nosotros podemos dar. Me han enviado documentos interesantísimos que yo voy a compartir con ustedes ahora. ¿Okay? Pero es que yo no le puedo decir con responsabilidad a una persona, vaya para su consulado, llene el anexo número 1 y pida su cuestión. ¿Okay? No se puede, no se puede y no se puede. ¿Okay? Entonces, me divide la propia instrucción de quiénes pueden solicitar y cómo la pueden solicitar. El exilio español me lo divide en dos toletes. Uno, desde el día del golpe de Estado de Franco o el día del lanzamiento nacional, como a ustedes les provoque decirlo, ¿okay? Hasta el 31 de diciembre del 55 y del 1 de enero del 56 hasta el día que supuestamente debió haberse publicado la Constitución, nuestra Constitución actual. ¿Okay? Como detalle curioso, simplemente les digo que en su momento no fue publicada el 28 de diciembre porque era el Día de los Inocentes. Y dijeron, no la vamos a publicar el Día de los Inocentes, sino que la vamos a publicar el día siguiente. Por eso nuestra Constitución es el día 29 de diciembre. Pero bueno, esos son los dos hitos. ¿Okay? Esos dos hitos tienen una diferenciación importante. ¿Por qué? Porque el primer tolete, por llamarlo de alguna manera, se presume la condición de exiliado del abuelo. ¿Okay? No hay que probar absolutamente nada de lo que respecta a la persecución que significa un exilio. Persecución política, raza, ideología, sexo, edad, lo que fuera. ¿Okay? Sino que esa condición se presume. Sin embargo, sí que queda un tema por probar. La prueba de salida de España. Las pruebas de la instrucción yo pienso que no son tasadas, ¿okay? Porque habla de una cantidad de documentos, pero siempre generaliza, generaliza y generaliza. Simplemente lo que hay que probar para mi juicio, ¿okay? Vamos a ver, es que el abuelito o la abuelita llegaron a España entre el día del golpe y el 31 de diciembre del 55. Muestras muchos botones que voy a compartir con ustedes. No sé si se lee, pero fíjense. Tiene unos antecedentes penales, ¿okay? Dirigidos a un consulado de septiembre, 6 de septiembre del 55. ¿Okay? Prueba clarísima, un documento emitido por un organismo público español. ¿Okay? En su momento, la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia. Un oficio de naturalización, donde se aprueba la naturalización de un español a ciudadano venezolano. La fecha es se expide la cédula de identidad del 5 de diciembre de 1955. Expedida en su momento por lo que era la Dirección de Extranjeros de la Dirección General Sectorial de Identificación y Extranjería, lo que era la DIEX en su momento. Año 55, caemos en el supuesto. Alguien que guardó el pasaporte del abuelito. Y el pasaporte del abuelito tenía el recuento para solicitar la cédula de residente, no la de venezolano. Y al señor dice que llegó por Maiquetía el 10 de enero del 49. Aquí en esto nos topamos con una duda, con este especial. Yo dije, bueno, ¿lo pongo o no lo pongo? Vamos a ponerlo de todas maneras. Porque dice que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Este señor obviamente se quedó español para toda su vida, como fue el caso de muchísimos. Conozco muchísimos gallegos, muchísimos canarios que se quedaron españoles para toda la vida. ¿Aplicaría o no aplicaría? Mire, señores, vamos a ver que lo decidan. De todas maneras, esa ley el desarrollo está demasiado en pañales.
y nosotros estoy seguro que los otros compañeros o que todos los que trabajamos en esto recibimos información. Pero en todo caso eso sería una prueba válida. ¿Okay? Lo que era la cédula original venezolana, que era un librito, la cédula de identidad, lo que es el equivalente de nuestro DNI, pasaporte número tal, expedido por la Jefatura Superior de Policía en 1950, y la condición del señor, que era inmigrante. ¿Okay? Donde vivía, nació en Campo Real en el 33, etcétera, etcétera. Y la concreción, pues aquí. La foto parece una reseña policial, eran horribles esas cédulas, igual que las fotos de los primeros DNI, ¿okay? Los que no tenían letras. Pero bueno, ahí tienen. ¿Okay? Entonces se les ponía, en Venezuela por lo menos, se les ponía la letra E de extranjero, como la letra de los venezolanos, dicen V-. Otro pasaporte. Servicio Nacional de Identificación, visto bueno de entrada como transeúnte, 27 de julio del 54. Vence el stay, por decirlo de alguna manera, la permanencia en Venezuela, el 30 de agosto del 54, todo esto. ¿Okay? Sin embargo, volvemos a lo mismo que ya les comentaba. Si el abuelo o la abuela no perdió su nacionalidad española, ¿podrán o no podrán optar esos nietos por la nacionalidad española? Esto es un oficio de nacionalidad donde se le dice el 25 de febrero del 56 se va a aplicar, se le emite su cédula de identidad. Esto es un caso que yo se los traigo en contraste, porque está en el oficio de naturalización, en contraste para que vean ustedes cuándo sí y cuándo no. Estos son algunas muestras. Anoche estuve buscando, de verdad, cuando estaba haciendo la presentación, un cliente me envió un treaty de séjour de aquellos españoles que huyeron por Francia cuando la caída de Barcelona. Un documento súper interesante, súper interesante, de por allá del año 39, 38, 39, pues el abuelito escapó por allá. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre con estos documentos? ¿Okay? Entonces vamos a ver el segundo supuesto de la disposición adicional octava. ¿Okay? Ahora sí requiere una prueba más estricta. Desconozco a alguien de ustedes, si me puede decir el por qué, picaron el exilio en 2 toletes. ¿Okay? Porque el primer tolete va, como ya les dije, desde el día del alzamiento nacional o del día del golpe de Estado hasta el 31 de diciembre del 55. No sé qué ocurrió el 31 de diciembre del 55. ¿Okay? Quiero compartir con ustedes mi ignorancia. Si alguien me lo puede decir, sería buenísimo. ¿Okay? Pero bueno, el segundo supuesto va, como les dije, desde el 1 de enero del 56 hasta el día de la publicación de la Constitución Española. Aquí sí el tema se pone duro. ¿Por qué? Porque hay que presentar un documento de cualquiera de los primeros 3 que estamos viendo en la pantalla. Una pensión otorgada por España a los exiliados. Una documentación de lo que era la Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas, que como sabemos no apareció sino hasta después del 46, si mal no recuerdo. O de una Oficina de Refugiados en el estado de acogida. Mi caso, que es el caso de Venezuela, eso se canalizaba todo a través de la Dirección de Extranjeros. Y una certificación, aquí es donde las cosas se ponen entonces ya abiertas, porque habla certificación de partidos políticos, sindicatos o cualquier otra organización relacionada con el exilio español. Eso podría ser cualquier cosa prácticamente. Y deben acompañarse a estos supuestos las pruebas de las cuales estábamos hablando anteriormente. El pasaporte con la alta consular, las certificaciones de registro civil, las adquisiciones de nacionalidad, documentación de ingreso al país extranjero, lo que fuera. Como les dije, en la práctica en estos últimos meses, en este último mes, me he conseguido documentos sorprendentes. ¿Okay? Hay gente que sí guardó los pasaportes del abuelito. ¿Okay? Pues esos abuelitos normalmente casi todos ya están muertos. ¿Okay? Algunos guardaron los pasaportes. Uno me mostró en una oportunidad los billetes del barco en el que se fue. Pero eso es una cosa que es rarísima, rarísima. ¿Okay?
y siempre tienen que estar tirando de la tía mayor, yo no sé cosa, no sé qué más. Mira, ¿dónde fue que nació el abuelito? Los certificados de defunción, todo de donde pueda uno tirar de cómo, dónde nació el abuelo o la abuela. Mi conclusión particular: a nosotros los abogados no se nos está permitiendo intervenir de forma directa en este proceso. Las informaciones que nosotros tenemos es que el ministerio no quiso abrir la web porque tuvieron muchísimos fraudes cuando fue el tema de la nacionalidad de los sefardíes, ¿okay? Y a nosotros no nos quisieron abrir esa oportunidad ahora, número uno. Y número dos, lo más crítico ahorita, que nadie sabe dónde se están decidiendo esos expedientes. Ni se van a decidir, ni dónde se van a decidir. Dice la instrucción que van a hacer, que los expedientes deberían ser recogidos en el registro civil, cualquier registro civil de España, para los que sean residentes en España, y enviados a la circunscripción consular correspondiente. Pues no. Los expedientes de los registros civiles los están decidiendo los propios jueces encargados de los registros civiles. Me recorrí toda la isla: Granadilla, Güímar, La Laguna, Santa Cruz, Los Cristianos. Todos deciden ellos. Y, como les digo, en ninguno de esos 5 y en muchos de los consulados o en muchos registros en España no están aceptando el tema de nietos. O sea que para mí esto es una norma que, si se quiso hacer y se quiso vender como una gracia, para este servidor de ustedes salió una morisqueta. Muchísimas gracias.